Como juzgues, observando más allá del velo del juicio investigador. Por Adrián Evans. Capítulo 10. Ni yo te condeno. Estos son los consejos más sencillos que te permitirán pasar el juicio sin temor. Leemos en Mateo 7, 1 al 2. No juzgáis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Anteriormente había leído este texto a través de mi comprensión de santa. Más vale que tengas cuidado, porque Dios está haciendo una lista de todas tus obras y va a venir a devolvértelas. A través del lente de condenación que había heredado de Adán, vi este verso como diciendo que Dios juzgará y condenará a los que juzgan y condenan. El solo hecho de escribir esas palabras me deja sorprendido de que no pudiera ver la inconsistencia de este tipo de pensamiento. ¿Cómo es posible entonces que Dios participe en un juicio sin que condene a nadie? Consideremos la siguiente historia que se encuentra en Juan 8, capítulo 8, versículo 1 al 5. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentando él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Algunos de los líderes judíos habían llevado a una pobre mujer a Jesús para que juzgara su caso. Sus palabras indicaban que ya la habían juzgado y condenado por su adulterio. El hecho de haberle sorprendido en el acto mismo sugiere que estos hombres tenían algo que ver con el acto y con el momento en que se produciría. Sin embargo, ella había cometido adulterio y, según la ley, esto estaba mal y parecería claro por los escritos de Moisés que era digna de muerte. Juan 8, 6 al 7. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Estos hombres astutos buscaban atrapar a Jesús entre las leyes de Moisés y las del César. En cualquier caso, Jesús no les dice una palabra. Podrían haber desenmascarado su malvada trama y haber revelado todas sus malas acciones y haberlos condenado a muerte por las cosas que había hecho. Pero Jesús no dice nada. Más bien, escribe en el suelo. Los hombres prisionaron a Jesús para que respondiera. Y finalmente Él les dice que el que esté libre de pecado está en posición de arrojar primero la piedra a la mujer. Como hijo de Dios, lleno de la divinidad de su Padre, podía leer los secretos de la vida de estos hombres. En otro lugar, mostró su capacidad para hacerlo. Leemos en Juan 4, 16 al 18. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad.
Jesús no la condenó por su conducta al tener 5 maridos y luego vivir fuera del matrimonio con un sexto. Simplemente le hizo saber que él conocía su historia de vida. De manera similar, Jesús escribió en el suelo, reveló que conocía la historia de la vida de estos hombres, pero de nuevo no los juzgó ni los condenó. Así como Jesús le preguntó a la mujer dónde estaba su marido, sabiendo que no estaba en una relación matrimonial, también sabía que estos hombres que habían traído a esta mujer para ser juzgada no estaban libres de pecado. Les ofrecía la oportunidad de arrepentirse y aún así se negó a condenarlos. En Juan 8, al 9 leemos: E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Las cosas que Jesús escribió en la arena trajeron convicción a estos hombres. No eran palabras de acusación o juicio, sino un llamado a la memoria de las cosas del pasado para sanarlas. Jesús reveló que conocía sus edades por el hecho de que se fueron en orden de edad. Estos hombres fueron llevados a juicio por su deseo de juzgar tanto a Jesús como a la mujer. Es un recordatorio de lo que sucedió en el jardín al principio. Eva había entregado su corazón a Lucifer y abrazó su semilla al aceptar su mentira, cometiendo así adulterio espiritual. Adán juzgó y condenó al Hijo de Dios por medio de la mujer para justificar sus propios errores. Es a través de la propia condena de Adán que él trajo el juicio sobre sí mismo. La historia del capítulo 8 de Juan es una alegoría en la vida real de lo que ocurrió en el principio. Estos hombres que trajeron a la mujer establecieron el momento del juicio porque vinieron a Jesús con la mujer y la arrojaron a sus pies. Jesús no había convocado a estos hombres para condenarlos. Ellos vinieron a él para condenarlo a él y a la mujer. Así es como el Padre lleva todo a juicio. Nos permite recibir las consecuencias de nuestras propias elecciones. Si queremos juzgar, las circunstancias de la vida ocurrirán de tal manera que nos juzgaremos a nosotros mismos, exactamente de la misma manera que con la misma intensidad que hemos juzgado a los demás. Estos hombres fueron convencidos por sus propias conciencias y se juzgaron a sí mismos alejándose de Jesús. No le pidieron misericordia porque no se la habían mostrado a él ni a la mujer. Así como juzgaron los pecados de otros, juzgaron sus propios pecados y se alejaron de la luz del mundo sin ser perdonados. Jesús no los juzgó ni los condenó. Al venir a la presencia de aquel que había estado con ellos toda su vida por su Espíritu, ellos vinieron cara a cara con el registro de sus vidas. Cuando vieron ese registro a la luz de la presencia de Cristo, se condenaron a sí mismos y se alejaron de su presencia para poder olvidar lo que se les había recordado, eligiendo en cambio hundirse de nuevo en la oscuridad. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3:20. Mientras todo esto ocurre, la pobre e indefensa mujer ha oído las palabras de que los que estén libres de pecado le tiren una piedra. Tuvo la tentación de pensar que las palabras de Jesús eran una sentencia de muerte. Al recordar todas las cosas que había hecho, le pareció que ahora su vida llegaría a su fin. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer,
¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8, del 10 al 11. Al preguntar a la mujer dónde estaban sus acusadores, Jesús le pedía que juzgara la situación por sí misma. ¿Gritaría su ira contra los hombres que la habían atrapado y utilizado como medio para atrapar a Jesús? Al condenar a los que la rodeaban, se habría juzgado a sí misma como condenada y sin esperanza. Cuando miró a su alrededor y no vio a ninguno de los líderes de la iglesia allí, y luego miró el rostro de Jesús, cobró valor. La fe llenó su alma al mirar al hermoso rostro de su Salvador. Él le pregunta, ¿no hay nadie que te condene? La pregunta llega al corazón. Ahora ella debe juzgar su propio caso. Las escenas de su pasado pasan por delante de ella. Las tinieblas de su vida tratan de llevarla de nuevo al dolor, pero el amor en ese rostro y la dulzura de su sonrisa hacen que se juzgue a sí misma. Ningún hombre, Señor. Como ella juzgó su propio caso, así fue el juicio que le dio a Jesús. Él le dijo, tampoco yo te condeno. Le devolvió el mismo juicio que ella había dado sobre su caso. Así es como Dios nos lleva a juicio. Así es como daremos cuenta de cada palabra que hemos dicho. La razón por la que debemos comparecer ante el tribunal de Cristo es que Adán y sus hijos determinaron que debía haber tal juicio al juzgar y condenar el carácter de Dios como contrario a lo que realmente es. Cristo no se niega a participar en este juicio, pero obra de tal manera que cada persona decidirá su propio caso. Leemos en Romanos 2, 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esto es una noticia tremendamente buena si creemos en 2 puntos. 1. ¿Crees que Dios te ama y te perdona? 2. ¿Crees que Jesús en la tierra revela la totalidad del carácter del Padre? Si no miras los textos sobre el juicio en la Biblia a través de la vida de Jesús, entonces el brillo de la gloria del Padre tendrá un velo de oscuridad sobre él cuando leas las Escrituras. Una pregunta que surge de esta historia es: ¿cómo sabe Jesús los pecados de aquellos hombres que venían a ser juzgados? ¿No sugiere eso que él lleva una lista? ¿No habla la Biblia de libros en el juicio y que debemos dar cuenta de cada palabra que decimos? Entonces, ¿no significa eso que Dios ha registrado todo para ser usado en el juicio?